Continuamos con nuestro siguiente video y en este caso vamos a hablar de lo que es la Escherichia coli y todas las que son sus cepas. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el estreptococo, el estafilococo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es de la Escherichia coli. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y puedes dejar tu comentario. Según la Organización Mundial de la Salud, determina que tres o más deposiciones de consistencia líquida en 24 horas se consideran diarrea. 1.300.000 episodios diarreicos al año son los que se presentan. Los que más influyen son niños menores de 5 años en países en vías de desarrollo. Ocasionan alrededor de 4 millones de muertes al año, el 40 y 70% a causa de lo que es la deshidratación. Existen diferentes agentes etiológicos que presentan lo que es la diarrea y están los virus, parásitos y bacterias. En el caso de las bacterias se clasifican en lo que son las enterobacterias. La que más predomina es la Escherichia coli, le sigue la Salmonella, Shigella, el Campylobacter y el Vibrio. Todas estas bacterias en las siguientes clases que vamos a estar presentando, vamos a estar hablando de ellas. A continuación voy a presentarles un caso clínico. Y es un paciente femenina, se presenta a urgencias con un cuadro diarreico de 3 días de evolución. La paciente relata que presenta diarrea acuosa en el transcurso de 48 horas. No más familiares afectados, recuerda haber ingerido un brochet y el resto de su familia no. Debuta inicialmente con náuseas, vómitos, diarrea de 10 a 12 deposiciones por día, acompañadas de un dolor abdominal, fiebre de 39 grados en su domicilio. Acude a la guardia y la derivan a urgencias porque la encuentran deshidratada y que tiene mucha sed. Dentro de los aspectos generales presenta palidez mucocutánea, paciente bien perfundida y bien nutrida, sequedad en la boca, aspecto decaído y ojos hundidos. Las deposiciones son de color verdoso, no presenta sangre, pus ni moco. También aquí otro diagnóstico que les quiero presentar y es la prevalencia de la diarrea en turistas del mundo occidental de viaje por áreas subdesarrolladas se cifra entre 40 y 50%. Se calcula que afecta a más de 10 millones de personas por año. En general se trata de un proceso leve y autolimitado, pero puede tener ciertas consecuencias en pacientes con algunas enfermedades de base. La mayoría de los episodios de diarrea del viajero se produce por Escherichia coli enterotoxigénico. La diarrea suele aparecer varios días después de haber llegado a la zona y en ocasiones incluso luego de retornar al país de origen. El objetivo de esta clase o de esta presentación el día de hoy es que el alumno reconozca las estructuras bacterianas involucradas en el mecanismo de patogenicidad de la Escherichia coli diarreigénicos. Relacione los componentes bacterianos y los factores de virulencia útiles para elaborar un procedimiento de diagnóstico. Participe con el equipo de salud en la vigilancia epidemiológica y en la prevención de patologías producidas por este microorganismo. Bueno, para empezar, taxonómicamente en el manual de Berhey de bacteriología, novena edición, y presentó una taxonomía del grupo 5 de bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Presentó el subgrupo 1 de enterobacterias y de los géneros está el Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia, entre otros. Bueno, dentro de la familia Enterobacteria está el género Escherichia. Esta bacteria presenta características bacilos gram negativos, no esporulados, es una bacteria anaerobio facultativo, fermentadores móviles, capsulados o no presentan lo que es oxidasa, se caracterizan por ser oxidasa negativo.
Dentro de la microflora intestinal y la Escherichia coli existen 400 especies bacterianas diferentes anaerobios. Los anaerobios facultativos en el caso de la Escherichia coli es un 10 elevado a la 11 unidades formadoras de colonias sobre cada gramo de materia fecal. Es un colonizador normal, pero puede llegar a convertirse en patógeno intestinal. Dentro del mecanismo de transmisión, bueno, existe la contaminación con alimento contaminado, ya sea por la eliminación de heces fecales en lugares donde exista agua, y esos son ingeridos ya sea también hasta por los que son los alimentos, por las plantas, entre otros factores. La Escherichia coli diarreico presenta unos factores de virulencia, y es la adquisición de genes interespecie, intraespecie y a nivel de mutación actualmente. Presenta una isla de patogenicidad que se conoce como plásmidos, transposones y los fagos. Dentro de su estructura antigénica existen 700 serotipos. Está el 167, el 75, el 103, el 12, entre otros, que esto se presenta a nivel de lipopolisacáridos, a nivel de flagelos, de cápsula y fibria. Perdón, de polisacáridos, proteínas, polisacáridos y proteínas o carbohidratos. El Escherichia coli virulento presenta una colonización de la mucosa, una evasión de las defensas del huésped, una multiplicación bacteriana y un daño a nivel en el huésped. Presenta una adherencia íntima a nivel de membrana, una invasión y una producción de enterotoxinas. Hay diferentes 6 categorías que se han clasificado, y en eso está la Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterotoxigénico, la enteroagregativo, la adherente difuso, la enteropatógeno y la enterohemorrágico. Dentro de los factores de virulencia de la Escherichia coli enteroinvasivo está a nivel de lo que es el plásmido, lo que son genes de invasión como la proteína IPA. Esta proteína de secreción se clasifica en IPA A, B, D y C, con diferentes fenotipos de invasor. Lisan a nivel de la vacuola fagocítica, y también es encargada de la captación de hierro. Esta Escherichia coli enteroinvasiva, su patogénesis es que presenta un sitio de entrada. La bacteria inyecta una proteína secretora, en este caso puede ser cualquiera de IPA, introduce la polimerización de actina, produce desconexión de actina entre citoesqueleto y membrana citoplasmática, forma ondulamiento de la membrana y favorece el sitio de entrada a la bacteria en el huésped. Penetra dentro de la invasión, penetra las células de la mucosa del colon en una vacuola, evita la digestión por macrófago e invade las células adyacentes de cola de actina, que se conocen como cola de actina. Se liberan sustancias proinflamatorias por parte del huésped como la interleucina 1, la B, interferón, respuesta inflamatoria, actividad de células NK, y como resultado va a tener una muerte celular. Esto tiene un aumento que aumente la destrucción celular con mayor ingreso de bacterias. Va a presentar una diarrea con sangre, leucocitos y mucos. Dentro de la detección existe el test de fenotípico que se realiza es un test conocido como test de Serenade. También están a nivel del test genotípico como estudios por sonda PCR del gen IPA. Hablando ahora de la Escherichia coli enterotoxigénico, que presenta genes a nivel de plásmidos, el LT, ST y los genes CFA. Estos factores de virulencia se clasifican en fibrias, que se conocen como CFAS. Las toxinas, está la termolábil LT, que presenta un receptor GM1, y está la termoestable ST con un receptor GB3. Dentro de su patogénesis de la toxina LT, la A y la B se unen al receptor GM1, es endocitado y traslocada dentro de la vesícula hasta el aparato de Golgi. Adentro activa la adenilato ciclasa e incrementa los niveles de AMP cíclico intracelular. Va a producir una diarrea osmótica.
lleva a la fosforilación de la membrana apical de la célula, aumenta la secreción de cloro, inhibe la absorción de NaCl. De esta manera aumenta el contenido iónico luminal y drena lo que es el agua, es decir, una diarrea osmótica. Dentro de la patogénesis de la ST, de las toxinas STB se unen al receptor GB3, aumenta los niveles de MP cíclico, también se internalizan y activan guanilato ciclasa. Seguido de este proceso aumentan los niveles de el GMP cíclico intracelular, estimulan la secreción de cloro e inhiben la absorción de NaCl. Va a producir una diarrea líquida. El estudio que se realiza es el test fenotípico de LT, que se hace en ensayo en asa ileal de conejo, el ST en ensayo de ratones lactantes, el estudio de ELISA para LT y ST, y está el test genotípico que se realiza con sondas de ADN PCR, que se conoce como genes codificadores LT y ST. La E. coli enteroagregativo de estas hay diferentes genes como las fibras de adherencia, la FAA1, FAA2, las talastoxinas y el plasmido EAST. Presentan factores de virulencia como lo antes mencionado. Bueno, esta patogénesis coloniza, adhiere inicialmente a otras bacterias, crea lo que son las células en forma de copa, existe una producción de mucus, una colonización permanente, presenta una elaboración de una toxina y va a dar como resultado lo que es un daño celular con un acortamiento de microvellosidades, necrosis, respuesta inflamatoria suave, exfoliación celular, y va a presentar diarrea persistente, acuosa, secretoria, mucoide, sin sangre. La detección de SEA se realiza mediante test fenotípico con una demostración de la adherencia agregativa sobre las células HEP2. Presenta un test genotípico que se realiza por sondas y PCR para el estudio de plásmidos que codifican la FAA. Está la Escherichia coli adherente difuso, que presenta genes de parafibria de adhesión F1845. Esta se estudia por medio de test fenotípicos con una demostración de la adherencia difusa sobre las células HEP2 y un test genotípico con sondas PCR plásmidos que codifican F1845. La enteropatógeno presenta factores de virulencia a nivel de filis, proteínas secretoras y la intimina. Entre los factores de virulencia está un conjunto de genes, está el gen EAE, está el gen ESP, está el gen TIR, que codifican la fibra, que agrupa a EAF, y los genes que regulan la expresión de la intimina. Dentro de su patogénesis presenta el primer estadio, que es un manojo de filis que se unen la intimina, las fibrias ESPA de la superficie de la bacteriana. Bueno, en el estadio 2 se adhieren lo que es la proteína BFP, la SPA, la proteína del sistema de secreción T3 y inyecta, trasloca a nivel de la célula lo que son las tirosinas, las moléculas efectoras. Como resultado va a tener una alteración a nivel del citoesqueleto, una desporalizalactina, pérdida de microvellosidades y modifica la proteína K, tirosina y la quinasa. La SP, su patogénesis, va a presentar en el tercer estadio que pierde los filamentos de la SPA, una adherencia intimina, y hay una acumulación de actina en sitios de adherencia bacteriana.
También presenta un estadio 4, que se forma un pedestal de actina, que son moléculas efectoras que traslocan el estadio 2 y 3, frenando el proceso celular. Las proteínas asociadas a mitocondrias, conocidas como MAP, pierden su funcionalidad y hay como resultado una pérdida de electrolitos y eventualmente la muerte. Los estudios que se realizan en este caso de detección para este tipo de esta bacteria, de este serotipo, son las células HPE2 con una adherencia localizada más el paladio conjugado que tenía filamentos de actina. Va a haber un fenotipo A y B con microscopía electrónica en biopsia intestinal. Dentro de los estudios también están los test genotípicos como son sondas, PCR, ausencia de STX, plásmido EAF y el gen EAE. Presenta manifestaciones clínicas como un periodo de incubación corto de 1 a 3 horas, generalmente en infantes menores de 2 años, ocasionalmente respuesta inflamatoria local leve con alteración de transporte iónico, principalmente diarrea aguda, diarrea prolongada debido a la mala absorción por la pérdida de borde en cepillo, poco frecuente la diarrea en niños y mayores de 2 años por la pérdida de receptores específicos. Aquí les presento otro caso clínico, como es un paciente pediátrico de 3 años de edad. La mamá lo describe que el niño comió hamburguesas caseras elaboradas con carne picada el fin de semana, presenta cólicos abdominales intensos, diarrea acuosa que le hacen visiblemente sanguinolenta en 24 horas, presenta una IR rápidamente progresiva. Los estudios de laboratorio presentan una anemia hemolítica macroangiopática, una esquizotistosis en frotis sanguíneo, una disminución de aptoglobinas, una reticulocitos en sangre periférica. Bueno, esto como diagnóstico se le conoce como síndrome urémico hemolítico. La E. coli enterohemorrágica, que es una de las más estudiadas y que ha tenido grandes consecuencias, es la cepa de E. coli productora de toxina de Shiga, que producen las enfermedades severas en el hombre que pertenecen a la categoría de Escherichia coli enterohemorrágica. A nivel de los humanos, más de 150 serotipos, 50 asociados a síndrome urémico hemolítico, presentan cepas de tipo 057, 157 y lo que es 057H7. Escherichia coli 0157 es de grado de emergencia. En 1982, el primer aislamiento del serotipo raro de Escherichia coli lo hizo Reyer en 1983. Seguido se presentó una descripción de la toxina O'Brien y Homer en 1987, O'Brien en Lebeck en 1983. La asociación de STC con HUC de Karmali et en 1985 y por último en 1993 se presentó un brote por el consumo de hamburguesas con 500 casos clínicos y como resultado hubieron 4 muertes. Esta bacteria o este serotipo presenta factores de virulencia como es la fibria, las proteínas secretoras, intimina, toxina Shiga, STX1, STX2 y lo que es la enterohemolicina. Están los factores de virulencia. Dentro de los factores de virulencia presenta un conjunto de genes, como están el gen A, el gen SPS, fago que codifica las toxinas, la STX1 y la STX2, codifica las fibrias y se agrupa a IAF, genes que regulan la dispersión de la intimina, enterohemolicina y fuentes de hierro. La liberación de internalización de STX en el epitelio intestinal, aquí podemos ver que se presenta en el estadio número 5 del 1 al 5. Este serotipo presenta todos los tipos de acciones toxigénicas que presenta la bacteria, es decir que la toxina STX
STX1, STX2, inhibe el receptor GB3. Este inhibe la síntesis de proteína. Presenta una translocación a nivel de la proteína y la codifica. Bueno, dentro de la historia natural de la infección por Escherichia coli enterohemorrágica a nivel de ingestión de serotipo 057H7 de 3 a 4 días va a presentar una diarrea sin sangre, dolor abdominal, el 50% con diarrea con sangre, ya en un transcurso de 1 o 2 días. El 90% puede tener una resolución que ya va a ser de 6 a 8 días de presentar esta enfermedad, y el 10% se le puede llegar a convertir en síndrome urémico hemorrágico. Dentro de la toxina de Zika va a presentar un que se adhiere a la GB3, se introduce por proceso de endocitosis, es transportada al aparato de Golgi, el SRE, es la subunidad A se trasloca al citoplasma, se dirige al ribosoma, inhibe la síntesis de proteínas, va a presentar una muerte de las células del endotelio intestinal, se mueve a través de las células epiteliales, produce un daño que se conoce como una colitis hemorrágica. También se trasloca a sangre, se deposita en las células del endotelio renal, con alta concentración de GB3, va a haber una deposición de plaquetas y fibrina, un daño celular y disminuye la luz capilar, no filtra la orina, entonces se le conocería como síndrome urémico hemorrágico. Dentro del síndrome urémico hemorrágico va a haber una entidad clínica anatopatológica integrada entre sus más salientes manifestaciones por anemia hemolítica, plaquetopenia, nefropatía, compromiso multisistémico, órganos afectados, tanto está el riñón, el aparato digestivo, el sistema nervioso, menos frecuente en el corazón, páncreas y hígado. Va a haber una falla renal como una oliguria, anuria, edema, palidez, daño renal, hipertensión, manifestaciones del sistema nervioso central, y puede tener como resultado la muerte. Existen diferentes, entre las causas más frecuentes está la insuficiencia renal aguda. 90% sobrevive a la fase aguda, 10% evoluciona a insuficiencia renal crónica con daño renal. Existen diferentes seropatotipos de este STEP. Continuando con más, existen diferentes lugares, como hemos hablado desde el inicio, existen países en desarrollo que son más afectados por este tipo de bacterias. Los factores de riesgo son una transmisión por alimentos, comer carne mal cocinada en casa y fuera de la casa, comer en reuniones sociales, transmisión de persona a persona, ya sea contacto con niños con diarrea, concurrir a jardín maternal o infante, transmisión por contacto con animales, vivir o visitar el campo, vivir o visitar lugar con animales domésticos, factores del huésped, ser más del sexo femenino. Existe el reservorio, como le expliqué anteriormente, está el medio ambiente que está contaminado, puede llegar lo que es a los animales, a sus derivados como leche o no pasteurizados, el agua, alimento, y como huésped va a llegar al hombre, al humano, y de persona a persona puede haber un contacto, una transmisión. Dentro de la FAO, la OIE y la OMS presentan una sola salud, un hombre, animal o medio ambiente. Dentro del síndrome urémico hemorrágico, la única enfermedad de transmisión alimentaria de característica endémica en lo que es en el país de Argentina. A nivel de, ¿por qué Argentina? Bueno, y es que Argentina presenta gran cantidad de ganado bovino, principalmente con un gran reservorio. El 52 al 69% secreta la STC. Pero bueno, estos son datos más epidemiológicos. Quiero hablar un poco acerca de lo que es el diagnóstico, y es de que a nivel de diarrea sin sangre se está relacionada con enteropatogénicos como la SPP, enteropatógena, enteroagresiva, y las enterotoxigénicos como la STET.
Diarrea con sangre no toxigénico, la Escherichia coli enteroinvasiva, a nivel toxigénico, la Escherichia coli enterohemorrágico. Dentro de la determinación de factores de virulencia, ya lo hemos ido especificando, existe una muestra, la recolecta de una muestra intestinal de colonias aisladas con toxina de fluidia de adherencia íntima. Existen métodos convencionales como la inmunodifusión ELISA, efectos citotóxicos, la inoculación en animales, también está el diagnóstico molecular con sonda y PCR. Aquí están los serogrupos. Dentro de la plasticidad genética, ocurrió un brote en Alemania entre el 2 de mayo y el 14 de junio del 2011 que se clasificó como un síndrome urémico hemolítico y diarrea sanguinolenta. La Escherichia coli, la 0104H4, se extendió a 3 estados miembros de la Unión de Europa y Estados Unidos. Canadá ha causado 3.332 casos de infección por este serotipo, incluyendo 818 casos de síndrome urémico hemorrágico y 36 muertes. Del total de estos casos, 95% fueron reportados por Alemania y la mayoría con resistencia en ese país o vínculos epidemiológicos de viaje del mismo. A partir del 10 de junio el número de casos notificados ha ido disminuyendo, lo que indica que se está llegando al final de la curva epidemiológica del brote. Ciertas características se destacan en su brote: es el alto número de los casos de CUH, que afecta fundamentalmente a pacientes adultos. 2 a 3 tercios de los casos son mujeres. Bueno, están presentándose estudios para lo que es este serotipo. Los estudios, como les dije, que se realizan, ya hablamos de esto, y lo que es el tratamiento en caso de la gastroenteritis, que en primer lugar es la rehidratación, restauración del equilibrio electrolítico, tratamiento de síndrome urémico hemorrágico. Antibióticos no son útiles. Mayor liberación de citoquinas, mayor absorción de citoquinas, las quinololas y la trimetoprima, la sulfametazol se administran, inducen una expresión del gen toxina Shiga, aumentan los niveles de toxinas en el intestino. Entonces, por eso es que no se han disminuido lo que es el uso de antibióticos en estos casos, porque sirven más bien para aumentar lo que es la patogénesis. De las recomendaciones está la cocción correcta 70%, está la precaución de carne picada, la utilización de utensilios distintos, evitar contacto de carne cruda con otros alimentos, leche, derivados y pasteurizados, jugos de fruta pasteurizados, lavar frutas y verduras, higiene de manos antes de cocinar, higiene de manos luego de ir al baño, utilizar nanotorios habilitados, menor de 2 años no darle comida rápida, no bañarse en ríos contaminados, consumir agua potable o hervirla. Estos son diferentes datos epidemiológicos y te agradecemos por haber estado en este video. Te invitamos a nuestros siguientes videos. Vamos a seguir hablando más de lo que son las bacterias. Deja tu comentario y te invitamos a suscribirte a nuestro canal.